Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Duván Torres. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante en el área de sociales, el cual va a ser historia de Colombia. Entonces, esta historia de Colombia, como es un tema tan extenso y la verdad pues nos llevaría a varias clases u horas tratarlo, vamos a tomar como aquellas épocas o periodos más relevantes de nuestra historia patria y vamos como a explicar características de cada uno, qué eventos ocurrieron incluso en cada uno de ellos, más o menos en qué fechas ocurrieron cada uno de ellos. Y esto pues nos va a ayudar bastante para el examen, para aquellos puntos que tratan sobre nuestra historia. Entonces lo voy a escribir por acá. Entonces vamos a tener acá historia de Colombia. Entonces vamos a ponerlo desde finales del siglo XIX, que es cuando hemos tenido unos hechos bastante importantes, como por ejemplo el asunto de la hegemonía conservadora, ¿cierto? Esa va a ser nuestra primera época, la vamos a reseñar entre 1886 y 1930, como podemos ver. Entonces son 44 años que dura este periodo, en el cual se va a caracterizar porque hay un gobierno ininterrumpido del Partido Conservador, ¿cierto? El cual llega al poder en 1886 y, digámoslo así, lo hace por medio de la Constitución, ¿cierto? Es decir, que en ese año hay una Constitución, la de 1886, que, digámoslo así, llegó o se hizo bajo un proyecto que se llamaba la regeneración, ¿cierto? La regeneración. Entonces, digámoslo así, que esta Constitución llegó a reemplazar la anterior, que era de 1863, la cual, digámoslo así, había sido creada por el Partido Liberal. Y digámoslo así, que durante todo ese siglo XIX, incluso gran parte del XX, había enfrentamientos armados, ideológicos entre estos dos partidos. Entonces, digámoslo así, fruto de ese tipo de enfrentamientos, nos llevaron a tener poco más de 6 o 7 constituciones en nuestra historia, ¿sí? Entonces, para ellos esa regeneración era volver como a los valores tradicionales, a lo que siempre se había hecho, ¿cierto? A, digámoslo así, tratar de unir la iglesia con el Estado, con el gobierno, ¿sí? Entonces, dentro de este periodo van a ocurrir entonces algunos eventos, como por ejemplo la Guerra de los 1000 días, ¿sí? Esta guerra se va a desarrollar entonces entre 1899 y 1902. Digámoslo así, que esta constitución fue muy restrictiva respecto al tema de la oposición política o de la participación política de los liberales, pues ellos quedaron muy relegados, por lo cual ese malestar ya se ve reflejado entre este conflicto que va a durar pues 3 años y que va a llevar a una crisis económica del país bastante grande, ¿cierto? Y que va a traer unas consecuencias muy nefastas, porque incluso los obreros, los que trabajaban en empresas, en cafetales, en el campo, llegaron a salirse de allí para entrar en la guerra, ¿cierto? Entonces, luego de que se termina esta guerra, sabiendo que todo está muy devastado, ¿sí? El cual pues los conservadores logran mantener el control del gobierno. Esto lleva a que un año después, digámoslo así, Panamá declare su independencia, ¿cierto? Entonces no es una independencia que ocurre de la noche a la mañana, digámoslo así, que ya desde la década de 1830 pues Panamá ya venía con las intenciones de separarse, pero no se le había logrado pues como dar en el tiempo. Pero para esta época que estaba en construcción el canal de Panamá, ¿cierto? Estados Unidos también tenía un interés de terminar la construcción de dicho canal. Panamá acepta dejar que ellos lo terminen, que también tengan una administración y poder sobre ese canal. Entonces ofrecen ese apoyo a Panamá para poder dar o declarar su independencia de Colombia, y como estamos devastados después de una guerra, pues no será pues realmente imposible como ponerle freno a lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Fruto de eso, pues entonces a Colombia se le da una indemnización de alrededor de $5 millones, ¿cierto? Llamó la danza de los millones, y que, digámoslo así, eso permitió de cierta manera una recuperación económica en ese siglo XX que ya estaba comenzando, ¿cierto? Después de esta debacle como tal, pero igual seguíamos todavía ceñidos mucho en el tema de lo agrario,
¿sí? Productos primarios y todo el asunto del campo, mientras en otros países de Latinoamérica ya estaba en un proceso de modernización bastante amplio, ¿cierto? Con un desarrollo de fábricas e industria bastante notable. Mientras tanto, en la década de los 20, que empieza como un auge de la economía de Colombia y sobre todo con el tema del café y el banano, entonces también llega otro evento que lo vamos a recordar, vamos a tener aquí reseñado como la masacre de las bananeras, ¿cierto? Vamos a tenerlo entonces aquí. Va a ocurrir entonces en 1928. Recuerden que la zona bananera de Colombia se ubica en la zona del Magdalena, ¿sí? Muchas veces tendemos a confundirlo con Urabá, por ejemplo, porque también hay muchas plantaciones de banano allí, pero digámoslo así, esa zona bananera característica siempre ha sido pues allá en el Magdalena, donde, digámoslo así, una gran cantidad de obreros que están buscando unas mejores condiciones laborales, salariales, digámoslo así, tienen unos enfrentamientos con la Fuerza Armada, donde termina digámoslo así, una cantidad indeterminada de obreros muertos, ¿cierto? No hay una reseña oficial como tal de esto. Incluso hace unos años, el presidente Santos creo que ofreció un perdón por lo que ocurrió en este evento, ¿cierto? Entonces ya nos acercamos al fin de esta época, miren, 1930. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este año? Ya hay unas elecciones, ¿cierto? Y resulta que el Partido Conservador presenta 2 candidatos y el liberal presenta 1. Digámoslo así, que ese caudal electoral en los conservadores se divide y resulta que los liberales terminan ganando, sacando más que los otros 2 candidatos y retornan al poder, ¿sí? Entonces ellos van a inaugurar otro periodo corto de la historia de Colombia que se va a llamar la República Liberal, ¿cierto? Y ya vamos a colocar entonces aquí algunas de esas características. Vamos a poner acá la República Liberal, que va a durar entonces entre 1930, vamos a tener acá 1946, cerca de más o menos 4 periodos presidenciales. Y esto se va a inaugurar con el presidente Olaya Herrera, listo, en 1930, pero que en 1934 va a tener como, digámoslo así, su lado más característico con el señor López Pumarejo, presidente López Pumarejo, que inició un programa que se llamó La Revolución en Marcha, ¿sí? Que digámoslo así, acá era un programa de gobierno que podía parecer revolucionario, pero que digámoslo así, en Latinoamérica ya se venía aplicando. Y era acá como buscarle ese impulso a la industria. O sea, ya hemos hablado que a inicios del siglo XX, pues todavía estamos muy atrasados con ese tema de lo industrial, de formar una buena mano de obra que respondiera a las necesidades del medio. Entonces se buscó eso, vamos a modernizar el país, vamos a abrir más fábricas, vamos a crear más programas educativos de ingenierías y demás que respondan a esas necesidades que teníamos en el momento y sobre todo en la época que estaba muy relacionado con ese tema de la minería. También se habló de permitir, digámoslo así, el ingreso a la educación superior de las mujeres, entonces como también tener ese derecho, que las mujeres también pudieran heredar, también tuvieran ese derecho a herencias también en su momento, ¿sí? Y también con algo que en su momento se llamó la Ley 200 de 1936, que para muchos significaba como una especie de reforma agraria, ¿cierto? Una repartición nuevamente de las tierras, ¿sí? Como para darle un auge más al campo, pero también debemos recordar que era en esa época y todavía en la actual, el tema de la tierra sigue siendo como un tema de conflicto, siempre hay intereses de por medio entre, digámoslo así, pequeños campesinos, pequeños propietarios y grandes latifundistas, ¿cierto? Es un tema pues bastante delicado y que ha generado conflicto, ¿sí? El tema de la tierra. Mientras ya en la década de los 40, ¿cierto? Ya en este año, ¿sí? Digámoslo así, en las elecciones gana nuevamente el Partido Conservador, en manos de Mariano Ospina, y digámoslo así, dentro de ese periodo de gobierno ocurre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto?
en eso lo que nosotros conocemos como la violencia, ¿cierto? La época de la violencia, que la vamos a reseñar de 1948 a 1953. Tenemos entonces el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que era un reconocido líder del Partido Liberal, que para su momento se perfilaba como candidato a la presidencia y se preveía que de pronto podía ganar, ¿cierto? Se presumía, ¿sí? Y como esta persona era como, digámoslo así, la esperanza de los campesinos, obreros, de, digamos, la gente de los estratos bajos, ¿sí? Cuando lo asesinan, digámoslo así, toda esta gente se une y crea revueltas que van a durar varios días en la ciudad de Bogotá, en la cual queda incendiada. Y entonces esto hace que haya, digámoslo así, un mayor enfrentamiento ideológico entre los seguidores de un partido y el otro, ¿cierto? Entonces, al punto de que hay ya persecuciones ya más fuertes, ¿sí? Por parte del oficialismo, y eso obliga a que haya también entonces formación de guerrillas, por ese lado, guerrillas liberales que buscan entonces defenderse de esos ataques. Era una época bastante difícil, ¿cierto? Y reseño este año porque aquí es donde ocurre entonces lo de la llegada al poder del señor Rojas Pinilla, ¿cierto? Ahora, ¿cómo llega al poder? Entonces lo hace por medio de la fuerza, y es donde nosotros conocemos entonces la época de la dictadura, ¿cierto? La dictadura, 1953, señor Rojas Pinilla, ¿cierto? Entonces es allí, en esta dictadura también, donde ocurren otros eventos, como por ejemplo, ¿sí? La llegada de la televisión a Colombia, en medio de una dictadura. Llega la televisión en 1954, ¿sí? También hay un acto legislativo en ese mismo año, ¿sí? Un acto legislativo, o sea, un cambio constitucional que permite entonces el voto femenino, ¿cierto? Femenino. Ahora, ¿cuándo se utiliza ese voto femenino? Entonces lo vamos a reseñar en 1957 y ya les voy a contar cómo. ¿Por qué no se había utilizado antes? Porque es una dictadura, y en las dictaduras nosotros sabemos que no hay elecciones formales como tal, porque hay un dictador que llegó al poder por medio de la fuerza. Entonces es muy diferente al sistema democrático, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó en este año? Entonces en este año se habla de hacer un plebiscito, ¿cierto? Para preguntarle a las personas si están de acuerdo con que los partidos liberal y conservador lleguen a un acuerdo de dividir el gobierno en periodos, ¿sí? Como una, digámoslo así, iniciativa u objetivo de eliminar la violencia que hay en el país. Pues de eso pensaron en su momento, se llevó a cabo y ganó con una inmensa mayoría el plebiscito, lo que da inicio a una nueva época en el país conocida como el Frente Nacional, ¿cierto? Vamos a tener desde 1958 a 1974, vamos a tener 4 periodos presidenciales, 2 liberales y 2 conservadores. Primero inició gobernando el Partido Liberal con el señor Alberto Lleras Camargo en 1958, líder de este partido, ¿cierto? En el 62 va a gobernar entre el señor Guillermo León Valencia, en el 66 Carlos Lleras, en 1970 el señor Misael Pastrana, ¿cierto? Durante esta época ocurren varias cosas, ¿cierto? Que es importante reseñarlas, ¿sí? Primero, pues a nivel internacional nosotros podemos reseñar que estamos en medio de la conocida Guerra Fría, ¿cierto? Y todo ese enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética frente al tema del capitalismo, al socialismo, también va a permear en la política nacional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esta época también van a surgir varios grupos guerrilleros, y vamos a hablar entonces del inicio del conflicto armado colombiano, ¿cierto? Entonces va a ser una época importante de estudio. Entonces, 1964 vemos la aparición de las FARC, ¿cierto? 1965 el ELN, que tenía también una, digámoslo así, inspiración más dada frente a la revolución cubana, ¿cierto? Lo que había pasado en Cuba con Fidel Castro, por ejemplo, ¿sí? Ya había 2 guerrillas por ahí, pues de las más conocidas. Y en 1970
también se da pie a que aparezca otra el 19 de abril, ¿cierto? Que hubo unas elecciones donde se habla de un presunto fraude electoral. Entonces los partidarios de la ANAPO, algunos sectores radicales de ese partido, pues toman las armas, ¿cierto? Pero van a aparecer años después, ¿sí? Con el tema del robo de la espada de Bolívar. Entonces vemos una época entre los 60s, ya los 70s, de un conflicto Estado-guerrillas, ¿cierto? Es bastante difícil, ¿sí? Ya cuando se acaba el Frente Nacional, pues ya regresamos nuevamente a las elecciones normales, pero de todas maneras los partidos tradicionales, liberal y conservador, pues van a seguir teniendo mucha fuerza, van a seguir pues presentando candidatos normales, se van a seguir utilizando el voto, y entonces hablamos de una historia de finales del siglo XX, ¿cierto? Vamos a mirar en esos años como que eventos importantes podemos destacar. Entonces, primero, estamos en una época de conflicto, ¿cierto? Segundo, en las finales de los 70s también vamos viendo cómo va apareciendo ese fenómeno, ¿cierto? Del narcotráfico, por un lado, ¿cierto? Un negocio que en su momento empezó siendo desconocido, ya luego empezó a generar muchísimo dinero, ¿cierto? En la década de los 80s hablamos también del fenómeno paramilitar, ¿cierto? Hablamos de los sí, ya en los 80s, o sea, tenemos un estado de conflicto de guerrillas, aparece el tema del negocio del narcotráfico, empieza ese narcotráfico a permear estructuras políticas, partidos, gobernantes, ¿cierto? El tema de esa cantidad de dinero que genera, empieza a aparecer carteles de la droga, pues, que están dedicados al negocio del narcotráfico, ¿sí? Que empiezan también una guerra con el Estado, especialmente como el cartel de Medellín, Pablo Escobar, ¿cierto? Toda esa época, pero a su vez también aparecen estos actores que son, digámoslo así, contrarios a las guerrillas, luchan contra las guerrillas. Entonces, el tema del conflicto armado en los 80s se vuelve bastante delicado, se vuelve bastante crudo, con una gran cantidad de muertes y desplazados, ¿cierto? Y violación a los derechos humanos. Entonces, una época bastante difícil para el país, ¿cierto? Que esto también presiona de cierta manera para que nosotros ya, entonces a finales de la década de los 80 nos empecemos a preguntar si era necesario crear un nuevo pacto social para atender, digamos así, todas las necesidades del país, materia de derechos, por ejemplo, y el tema pues, de la dignidad humana. Y entonces eso nos lleva a nosotros entonces a pensar de que era necesario entonces crear una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, que esto es una institución que permite la creación de una constitución nueva o el cambio de gran parte de una constitución, ¿cierto? Pero en su momento esa constitución o esta constitución de esta asamblea se dio gracias a un movimiento, digámoslo así, ciudadano, que se llamó la Séptima Papeleta, ¿cierto? Entonces allí hubo esa iniciativa sobre todo estudiantes universitarios, que pidieron que se agregara un séptimo tarjetón en las elecciones del 90 para que se llamara, digámoslo así, una consulta, que se dijera a la gente, ¿está de acuerdo que se quiera una constitución nueva? Entonces, o se llame una Asamblea Nacional Constituyente. En su momento la gran mayoría de las personas fueron a las urnas y dijeron que sí, ¿cierto? Entonces, eso llevó a que a finales entonces de los 90 se conformara esta asamblea. Entonces también conllevó a que se eligieran a los miembros, ¿cierto? Fueron más de 60 personas elegidos por las personas y se buscó que fuera incluyente porque, digámoslo así, en la constitución anterior no había como un gran reconocimiento, por ejemplo, hacia las etnias o culturas del país, mientras acá se buscó que hubiese toda esa representación de las culturas nuestras, de afrodescendientes, de indígenas, de gitanos, de raizales, por ejemplo.
¿sí? Entonces eso llevó a que el 4 de julio de 1991 antes se promulgara la Constitución, ¿cierto? La que tenemos hoy en día, es que gozó con una gran cantidad de cambios respecto al anterior, sobre todo, por ejemplo, en materia de derechos individuales, el tema de la libertad de expresión, la libertad de cultos, por ejemplo, ese asunto de la religión también fue muy importante ahí, porque antes, pues, digámoslo así, el país estaba totalmente consagrado, digámoslo así, al tema católico, ¿sí? Mientras acá se dijo, bueno, no, hay que permitir otras visiones espirituales, ¿sí? En este caso, entonces, también se pensó la creación de la Fiscalía, de la Corte Constitucional, por ejemplo, Consejo Superior de la Judicatura, entonces también hubo unos cambios a nivel del Estado, ¿cierto? Entonces esto fue lo que dio la apertura de cómo nosotros nos estamos, digámoslo así, manejando hasta la actualidad, ¿sí? Y ya a finales de los 90, entonces hablamos, digámoslo así, pacto de paz que sigamos. Así que ya a finales de los 90 en la presidencia del señor Andrés Pastrana se trata de hacer un pacto de paz con una mesa de diálogo, más que todo entre las FARC y el Estado colombiano, que de alguna forma en su momento había pues muchas esperanzas frente a esto, pero este proceso quedó fallido, ¿listo? Nosotros ya a finales de los 80 teníamos uno con el M19 que fue exitoso, ¿cierto? En su momento se fue exitoso. Luego a finales de los 90 fue fallido, ¿cierto? Llevó a que, por ejemplo, las FARC se fortalecieran mucho, pero también hubo un apoyo muy grande de Estados Unidos respecto pues al tema tecnológico, el presupuesto, que también permitió un fortalecimiento muy grande de las Fuerzas Armadas y que luego entonces llevó ya una confrontación directa contra estas agrupaciones y también conllevó pues a que esos inicios de los 2000, esa primera década fuera bastante también violenta en su momento, ¿sí? Y que ya más adelante también conociéramos de ese otro pacto en La Habana, por decirlo de alguna forma, que se dio pues como ya la desmovilización oficial de este grupo, ¿cierto? Siendo también pues un tema polémico en el país, teniendo sectores que lo apoyaban y otros que estaban en contra por la manera en cómo se había desarrollado. Entonces, chicos, como lo podemos ver, pues hicimos una revisión, digámoslo así, sencilla y muy por encima de lo que ha sido pues parte de nuestra historia, ¿cierto? De todas maneras, tenía ese objetivo de mostrar más o menos cuáles eran esos periodos más importantes del país, reseñar fechas, acontecimientos, características, algunos actores, para que, digamos, a ustedes les pueda quedar esto un poco más claro. Hoy en el área de sociales y ciudadanas vamos a mirar algunas preguntas sobre el tema de la historia política de Colombia en el siglo XIX. Entonces, veamos. La primera pregunta nos dice: en el siglo XIX en Colombia hubo un enfrentamiento permanente entre los poderes regionales y los centrales. En 1863 se instauró una constitución que le dio al país una estructura federal, lo que quiere decir que A. El sistema político era favorable a los intereses regionales. B. El poder central se fortaleció frente a las regiones. C. Se puso en duda la legitimidad del modelo centralista. D. Se le dio la estructura definitiva al sistema político. ¿Qué tenemos entonces en esta pregunta? Primero nos hablan de 1863 y que en ese año se instauró una nueva constitución. Entonces vamos a mirar acá. Esa constitución que aparece en 1863 se conoce también como la Constitución de
Río Negro, y en ella se determinó, por ejemplo, que el país iba a tener, como se dice en la pregunta, una organización federal y que pasaba a llamarse Estados Unidos de Colombia. Eso de Estados Unidos de Colombia ya da entonces a entender esa forma de organización, no solamente política, sino territorial. Por ejemplo, en esa época existían 9 estados federales en Colombia, los cuales eran Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. De esos que alcanzamos pues a mirar ahí, se mantienen todos como parte del territorio colombiano, menos Panamá, que como ya sabemos, hoy en día es un país independiente. ¿Qué tenemos entonces con esta forma de organización territorial? Como vemos acá en el mapa, cada uno de estos estados se dividió porque tenía una serie de intereses particulares, intereses políticos, de poder, económicos, que entonces llevaron a esta forma de organización. Si se tiene una forma de organización entonces federal, ¿eso qué quiere decir? Cada uno de los estados va a tener autonomía para tomar una serie de determinaciones de tipo, por ejemplo, de gobierno, de economía, pueden tener incluso su propia legislación, sus propios ejércitos. Según eso, entonces, ¿cuál va a ser la opción correcta acá? Miremos otra vez las opciones. Le dio al país una estructura federal, lo que quiere decir que el sistema político era favorable a los intereses regionales. El poder central se fortaleció frente a las regiones. Se puso en duda la legitimidad del modelo centralista o se le dio la estructura definitiva al sistema político. Como vimos entonces, esa organización federal determina que cada estado pueda tener autonomía, que cada estado pueda solucionar sus propios intereses y que un gobierno central no va a interferir en eso. Según eso entonces, lo que tenemos acá en la opción A, que nos dice el sistema político era favorable a los intereses regionales, es la respuesta correcta. Cada región, cada estado en ese momento, durante los Estados Unidos de Colombia, tenía entonces esas capacidades, podía tomar determinaciones de manera independiente o autónoma, sin contar o sin necesitar la aprobación de un gobierno central. La siguiente pregunta nos dice: luego del periodo radical, entre 1863 y 1885, es decir, la vigencia de esta constitución de Río Negro que se veía anteriormente, en el que había separación de la Iglesia y el Estado, Colombia entró en nuevo orden constitucional en el que el Estado colombiano asumió oficialmente la religión católica y la defensa de sus valores. Desde el punto de vista de nuestra actual constitución, es decir, la de 1991, esta política estatal, A, es una expresión de la sociedad de la época, B, solo se justifica si la mayoría es católica, C, se debe establecer por medio de un tratado, D, vulnera el derecho a la libertad de cultos. ¿Qué debemos entonces considerar acá? En 1885 termina ese periodo que se menciona acá como radical, el periodo federal de los Estados Unidos de Colombia. Se crea una nueva constitución que rige a partir de 1886 y le cambia el nombre al país por el que tiene en la actualidad, República de Colombia, y eso ya quiere decir, entre otras cosas, que no va a ser un Estado federal, sino que va a haber un gobierno central que, entre otras características, como se menciona en la pregunta, va a existir una relación muy estrecha entre lo que es el poder político y el poder religioso. Luego nos preguntan, desde el punto de vista de nuestra actual constitución, es decir,
comparar la Constitución de 1886 con la Constitución de 1991 en lo que tiene que ver con la relación entre política y religión. Entonces miremos, por ejemplo, una característica de esa Constitución de 1886. En el artículo 38 decía: la religión católica, apostólica y romana es la de la nación. Los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. ¿Qué tenemos ahí? Oficialmente desde la ley se dice: Colombia es un país católico. Eso va a tener una serie de repercusiones. Por ejemplo, personas o grupos que fueran entonces fieles de otras religiones, en muchos casos no se les iban a respetar o incluso a reconocer sus derechos como ciudadanos. La Constitución de 1991, por otro lado, dice en el artículo 19: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. La Constitución de 1991 entonces establece libertad de cultos. Cualquier persona puede ser o pertenecer o profesar la religión que considere mejor, y eso no implica que tenga más o menos derechos que las personas de otras religiones o que no profesen ninguna. Entonces, en cuanto a esta pregunta, comparando esas dos características desde el punto de vista de nuestra actual Constitución, esta política estatal vulnera el derecho a la libertad de cultos. Recordemos entonces, cualquier persona puede profesar la religión que quiera o no profesar ninguna, y van a tener la misma, representación ante el Estado, van a tener los mismos derechos, va a haber igualdad ante el Estado sin importar a qué religión entonces pertenezca. La siguiente pregunta nos dice: en 1958 se instauró el Frente Nacional, un acuerdo entre los partidos liberal y conservador para turnarse la presidencia de la República durante 4 periodos y para repartirse los cargos públicos y los de elección popular. Esto logró frenar la violencia partidista, pero tuvo la consecuencia negativa de que a. se excluyeron a otras fuerzas políticas, b. las elecciones se volvieron inútiles, c. se prohibieron las organizaciones sociales, d. los partidos perdieron control del Estado. ¿Qué debemos entonces considerar acá? 1958 inicia el Frente Nacional, que es un periodo que llega hasta 1974, en el cual, como se dice acá en la pregunta, el Partido Liberal y el Partido Conservador, después de haber sido enemigos y rivales políticos durante mucho tiempo, deciden crear una alianza, esto con el fin de regresar la democracia al país. Recordemos que en ese momento estaba gobernando Gustavo Rojas Pinilla después de un golpe de Estado en 1953. Entonces lo que quieren lograr mediante este pacto, los liberales y los conservadores, es recuperar el poder para el bipartidismo y quitar del mismo poder a Gustavo Rojas Pinilla, y para eso entonces crean este Frente Nacional, en el cual hubo 4 presidentes, 2 presidentes conservadores y 2 presidentes
liberales que fueron alternándose entre esos años. ¿Qué sucedía entonces durante ese Frente Nacional? Existían el Partido Liberal y el Partido Conservador unidos como Frente Nacional, y existían otras fuerzas minoritarias que también empezaban a hacer carrera política. Por ejemplo, aparece un grupo político que se formó alrededor de Gustavo Rojas Pinilla, que se conoció como la Alianza Nacional Popular, ANAPO, y otros grupos pues considerablemente pequeños que en esta época no tenían participación, porque a las elecciones siempre llegaban durante ese periodo unidos gran parte del Partido Liberal y gran parte del Conservador, es decir, dos partidos votando por un mismo candidato obtenían entonces la mayoría de las votaciones en las elecciones que se hicieron durante esos 4 periodos presidenciales. ¿Qué podemos entonces concluir a partir de esa pequeña descripción? Que la respuesta correcta es la opción A. Se excluyeron a otras fuerzas políticas. Recordemos, Partido Liberal, Partido Conservador y otras fuerzas que existían también en el momento, pero el panorama político lo dominaba el Frente Nacional. Durante este periodo entonces, por medio de esas alianzas, entre 1958 y 1962 gobernó el liberal Alberto Lleras Camargo. Luego, entre 1962 y 1966 gobernó el conservador Guillermo León Valencia. Después, entre 1966 y 1970 gobernó Carlos Lleras Restrepo, y finalmente entre 1970 y 1974 gobernó otro conservador, Misael Pastrana Borrero. Entonces, en esta pregunta la opción correcta es la A. Se excluyeron a otras fuerzas políticas. Esta pregunta nos dice: en 1903, el antiguo departamento de Panamá declaró su independencia de Colombia. A pesar de que el gobierno colombiano reaccionó, el apoyo militar y diplomático de los Estados Unidos decidió la cuestión y Panamá se instituyó como república autónoma. El telón de fondo de estos acontecimientos fue la ambición norteamericana de construir un canal interoceánico en el Istmo. El proceso de independencia de Panamá estuvo enmarcado en A. Los deseos de libertad y autodeterminación del pueblo panameño. B. La guerra civil que había dejado al Estado colombiano en la ruina. C. La necesidad de construir una vía comercial interoceánica. D. La expansión de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. ¿Cuál es entonces el contexto de esa situación que nos están planteando acá? Panamá, incluso durante el siglo XIX, trató de separarse sin éxito de Colombia en varias oportunidades, pero en 1903, poco después de terminada la Guerra de los 1000 días, que inicia en 1899 y termina en 1902, y que, entre otras cosas, como dicen pues acá en la pregunta, generó una inestabilidad económica, política. Después de esa guerra de los 1000 días, con el apoyo de Estados Unidos, Panamá se independiza ya de manera definitiva de Colombia. Ahora, ¿cuál va a ser el motivo por el cual Estados Unidos apoya esa intención de Panamá de independizarse? Si conocemos lo que nos mencionan acá, el Istmo de Panamá, es decir, esa porción de tierra que conecta Suramérica con Centroamérica y luego Norteamérica, ese territorio en particular
provee digamos que una ubicación bastante importante para construir ese tipo de canales, que en ese caso particular beneficiaría de una manera bastante importante el comercio entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Eso fue básicamente el interés que llevó a Estados Unidos a intervenir en esa separación de Panamá. La posibilidad de dominar no solamente la construcción, sino la operación de este canal de Panamá, que incluso después de que se hace el canal y empieza su operación, Estados Unidos tiene posesión no solo del canal, sino de un territorio al lado y lado del mismo, el cual solo viene a entregar en 1999, después de que el canal empieza a operar en 1914. Entonces ahí podemos ver cuál era el interés, no solamente económico que tenía Estados Unidos en ese caso, sino de controlar territorialmente este tipo de regiones en el mundo, regiones importantes para la economía. Generalmente le dan ventaja pues a países como Estados Unidos en este caso. Acabamos de socializar algunas preguntas relacionadas con el tema de la historia política de Colombia durante el siglo XIX. Esperamos que sean bastante útiles. Hasta luego.